注意。このゲームには、暴力シーンや、グロテスクな表現が、ちょっとだけ含まれています。ご注意ください。¿Alguien recuerda la fama de los juegos de creepypastas hechos en Unity? No hace falta dar una explicación detallada de qué son los creepypastas, generalmente son relatos cortos con un enfoque en el terror, que rondan en el realismo y la fantasía, publicadas a través de Internet. Durante los 2000, las creepypastas empezaron a cultivar una mayor atención y fama, principalmente entre aquellos que tenían acceso a Internet. Este fenómeno dio lugar a la creación de numerosas historias y a un aumento significativo en la producción de contenido relacionado, que abarcaba desde dibujos hasta reimaginaciones de las historias, recreaciones, música inspirada, e incluso, videojuegos. En mi opinión, el formato jugable en el mundillo de los creepypastas fue un gran acierto, puesto a que era una vía única para experimentar la sensación de terror de estas historias de primera mano, y era más que evidente que había un potencial enorme en esa idea. A pesar de que muchos de estos juegos tenían una calidad cuestionable, con defectos técnicos evidentes, su presencia era ubicua en la escena de los juegos de terror de la época. Títulos como Lost Silver, Luna Game, El Día de la Coronación o The Theater se volvieron títulos icónicos, marcando su lugar en la cultura de Internet, cada uno con su propia contribución al género, e impacto en la web. Por eso, nadie puede negar el terror e intriga que causaba Lost Silver, con su historia críptica, y mirada retorcida a la segunda generación de Pokémon. Quien no se acuerda de los vídeos locuendo contando esta historia, o los que de forma opuesta se dedicaban a desmentirla, haciendo la historia irónicamente más conocida. ¿Quién no recuerda Luna Game, juego que causó un revuelo dentro de la comunidad Brony de esos años, influyendo de igual manera en estos dos fandoms, gracias a la cualidad de este juego de parecer un archivo malicioso y meterse con tu PC, rompiendo la cuarta pared en el proceso? ¿Quién no sigue hablando del Día de la Coronación, con su historia enredada, arte inmersivo, y detalles ocultos dentro de los códigos de este hack, los cuales son necesarios para resolver el enigma de esa historia? Y The Theater, este juego generó un sinfín de horror a aquellas personas que veían este título por vídeos de YouTube, donde esparcían su leyenda como juego maldito y perdido. Todas estas cualidades de distintas formas se encuentran en juegos actuales, debido a que todos estos juegos e historias inspiraron enormemente por lo menos a una generación de personas que se toparon y consumían contenido sobre estos a través de Internet. Aunque la mayoría de estos juegos presentaban tramas inquietantes, elementos visuales perturbadores y jugabilidad diseñada para desconcertar y asustar a los jugadores, no siempre alcanzaban altos estándares técnicos u objetivos de calidad. Sin embargo, esto no impidió que se capturara la atención de la comunidad online, y muchos de ellos se volvieron virales, contribuyendo así a la consolidación de la cultura de los creepypastas en el ámbito digital. Muchos de estos juegos fueron creados en motores simples, que les facilitaba el crear un juego ya que o no tenían que empezar completamente desde cero, como en el caso de RPG Maker, o también presentaba la posibilidad de usar la menor cantidad de código posible en el caso del simple y práctico Game Maker. Gracias a estos motores bastante limitados, salieron títulos importantes o interesantes que influyeron en Internet de distintas formas ya mencionadas antes. De todos modos, había otro motor popular que permite crear juegos con menores limitaciones técnicas y que sigue vigente hasta en la época actual. Unity es un motor multiplataforma creado en 2005, y motor en el que se desarrolló la mayoría de juegos que seguramente jugaste. Volviendo a la pregunta inicial que dio comienzo al video, durante los 2010, se empezaron a desarrollar cada vez más juegos sobre creepypastas hechos en este motor, con un enfoque en el 3D, lo cual añadió una nueva dimensión a la experiencia de terror, no dejándonos solo en un entorno bidimensional en el cual ya estábamos más que acostumbrados en esos años. La capacidad del motor de Unity para crear escenarios tridimensionales permitió a los desarrolladores plasmar de manera más inmersiva y novedosa las historias aterradoras que los usuarios esparcieron a través del Internet. Este cambio en la tecnología de desarrollo, además de brindar una interfaz más amigable para los desarrolladores primerizos, elevó la creciente popularidad de los creepypastas, también amplió el alcance del género al ofrecer una experiencia más envolvente por la capacidad del motor.
Los juegos en Unity permitieron explorar de manera detallada los escenarios tenebrosos y los personajes espeluznantes que habían cobrado vida en los relatos del Internet. Aunque muchos de estos juegos continuaron enfrentándose a desafíos técnicos y de calidad, como su pobre diseño de nivel constando en escenarios laberínticos y sin sentido dentro del entorno donde se ubicaban los hechos. La transición a Unity brindó una nueva plataforma para la creatividad y la expresión artística dentro del pseudo género de los creepypastas. Los desarrolladores salieron de su zona de confort para llevar a cabo adaptaciones visuales más complejas, añadiendo capas de horror a través del plano tridimensional, con los efectos visuales como sonoros exagerados o desconcertantes, usando en la inmensa mayoría el recurso de sonidos estridentes para darle un susto al jugador y aumentar la tensión que provoca el juego. No es novedad decir que en esa época los sustos o screamers eran bastante populares, siendo un recurso que se utiliza hasta en la actualidad. Este mismo podía ser utilizado de buena manera, pero gracias a su sobreexplotación en todos los medios donde el terror era el foco principal, quedó como algo mal visto ya que se consideraba terror barato. Este recurso podía llegar a ser un problema debido a que era bastante utilizado en estos títulos, de hecho era uno de sus principales atractivos, además de la extrema violencia o violencia explícita, ya que la forma de causar terror en estos juegos era por medio del shock y la tensión de los entornos oscuros o tétricos que presentaban. Esto podía ir desde mostrar sangre, cuerpos mutilados, body horror, a simplemente un entorno extraño y desconcertante en el cual sabes completamente que hay algo mal pero no sabes exactamente qué. Para empezar a hablar sobre estos juegos, tenemos que hablar del que creó y popularizó este tipo de subgénero sin nombre. Slender the Eight Pages, lanzado el 26 de junio de 2012, fue un juego bastante peculiar debido a que todos los factores relacionales a este son difíciles de que vuelvan a suceder, o sucedan de una forma similar. Me explico. El juego como tal no tiene nada de especial, y con la visión que tenemos sobre los juegos indies de terror en la actualidad, no le hace mejor, un juego malo, genérico, tedioso, aburrido, y de terror que funciona la primera vez que lo juegas. Aunque posiblemente sí sea esto y peor, el juego tal y como lo vemos, generó una de las etapas más curiosas dentro del mundo de los juegos indies enfocados en el terror, esto es debido a varios factores relacionados. Slenderman, la época, y los youtubers o creadores de contenido. Slenderman no hace falta ser presentado, es uno de los entes o críptidos más conocidos mundialmente, y esto no es decir poco, la fama que cosechó este personaje llega a ser absurda si la vemos como alguien no metido en el medio, o sea, fue uno de los pocos personajes salidos de internet que tiene una película, que honestamente no sé si esto sería muy bueno, pero además de eso tiene un sinnúmero de fanarts, historias, fanfictions, música, como series independientes, y diversas cosas. Lo único que no tenía en esos años era un videojuego. De hecho sí lo tenía. Aunque no muy complejos y bastantes curiosos de jugar, existían, creados en motores como Flash Player ya que muchos eran de navegador. Estéticamente se ve como tu típico juego Flash de terror de la época, mucho del apartado visual no era la cosa más impresionante en su mayoría, pero cumplía con su función. El apartado sonoro, varias veces era bizarro, y si hablamos de su jugabilidad en sí, se dividían en dos vertientes que eran, por alguna razón, matar al ente, o esconderte de él. Sí. Estos juegos en general pasaron sin pena ni gloria, y esa es la razón por la que no muchos los recordamos. Claro, además de por su bizarra y obvia absurdez. En la época donde el juego de Unity salió, o sea 2012, el internet no era lo que es hoy en día, y sí, esto es algo más que obvio, pero veo necesario decirlo porque, por ejemplo, en el ámbito de información pública o accesible sobre cómo crear cualquier tipo de contenido multimedia, y más específicamente videojuegos, no eran muy visibles o fáciles de encontrar, ya sea por el poco número de personas en internet comparado al actual, o por estar en distintos idiomas, o páginas web difíciles de acceder. Junto a
eso los motores para crear esos videojuegos tenían bastantes limitantes propias de la época, esto por varias razones. Una es por los motores que eran de paga, no eran muy accesibles económicamente para varias personas, en especial por gente que era menor de edad y tercermundista. Otra de ellas es que los motores, que si eran gratuitos, no tenían una gran variedad de opciones, o se veían muy limitados en lo que podías o no hacer, porque casi ninguna compañía se gastaba en hacer motores complejos para no recibir ninguna compensación económica. Algo bastante obvio. Otra es porque estos motores no tenían un tipo de juego específico en el que funcionaba mejor, es decir, y por ejemplo, habían motores en los cuales podías hacer 2D y 3D, en este funcionaba mejor en 2D, y con su apartado en 3D te la tenías que rebuscar un poco más si querías un resultado con mayor calidad o más específico en tu visión. Por eso, si comparamos esos motores con motores cerrados de compañías grandes que desarrollaban títulos AAA, nos encontraremos que los motores de estas compañías estaban adaptados para el juego específico que querían crear y el sistema en el que se jugaría, cosa que por razones obvias estos motores no tenían. Por eso, un juego como Slender era interesante de ver, por ser un juego gratuito fácil de encontrar y de terror, obvio, y si lo comparamos con títulos de terror de esa época como Amnesia, veríamos cuál tiene evidentemente mayor calidad, y si somos un poco injustos y lo comparamos con títulos AAA, nos parecerá un juego bastante mediocre. El mérito real de este juego, en mi opinión, es que para ser desarrollado por una sola persona en esa época, era bastante capaz de poder llegar a influir miedo al jugador o espectador. Los creadores de contenido también jugaron un papel bastante clave en esta historia, porque gracias a ellos se popularizó inmensamente este juego, en especial por la época, donde más gente estaba empezando a consumir más contenido en internet, y en especial YouTube. Es más, los gameplays siguen siendo una muy buena forma de dar a conocer tu juego en la actualidad. Yendo más al punto, los gameplays de terror siempre fueron bastante especiales dentro de la plataforma, ya que muchos no querían jugar estos juegos solos por el miedo que les causaba y se querían sentir acompañados, o por el factor cómico de ver al youtuber de turno asustándose por una imagen JPEG con un grito todo saturado de fondo. Varios youtubers muy conocidos jugaron este juego impulsados por el gameplay de PewDiePie, youtuber bastante conocido hasta en la actualidad, y quien le dio su primer empujón de reconocimiento al juego. Creadores de contenido que se sumaron a hacer vídeos de este título fueron varios. Podemos mencionar a Dross, por ejemplo, que muchos de sus icónicos sustos salieron de este mismo título. Ahora, y en cuanto al juego en sí, la trama nos sitúa en un bosque solitario con la compañía de una linterna. La tarea es encontrar 8 notas dispersas por el mapa, sin ninguna explicación o detalle que nos quiera indicar el por qué estamos ahí. A medida que exploramos el bosque, debemos adentrarnos en diversos lugares y zonas para localizar las notas, las cuales pueden estar en cualquier lugar sin una ubicación muy específica. Si la tarea fuese solo eso sería bastante simple, pero no. Nuestra misión está bajo la vigilancia de Slenderman, también conocido como el Operador, entre otros alias. El objetivo es recopilar las notas, evitando el toparnos con este ser, cuya presencia es anunciada a través de graves notas de piano. Si no logramos escapar, enfrentaremos un efecto violento de estática y un zumbido estridente, culminando en un screamer, y con este el fin del juego. Por el contrario, recolectar las 8 notas hace que Slenderman aparezca pero no resultemos muertos, concluyendo así el juego. Este título, y como lo repetí reiteradas veces, fue un rotundo éxito, veas por donde lo veas, por los factores ya explicados antes, y por ser de los primeros en su tipo. Todo esto hizo que su popularidad suba como la espuma, marcando la industria de los videojuegos indies de terror, definiendo ciertos estándares que se fueron repitiendo en esta clase de juegos por aquellos años. Algunas características que provenían de Slenderman y fueron implementadas o adaptadas a otros juegos podrían ser tanto su trama simple o carencia de la misma, la jugabilidad basada en caminar por el mapa, o también llamado como Walk Simulator, siendo curiosamente un género bastante típico en los juegos indies de esta época, entornos oscuros que evocan a la desolación, como lugares laberínticos, enemigos imponentes a los que no se le puede hacer frente teniendo la necesidad de escapar en la mayoría de juegos, gráficos de uso libre tirando para el realismo, factor shock como principal recurso de horror, apoyado por el clímax de la secuencia, o sea su screamer.
El éxito de este título, además de facilitarle entrar en estatus de culto, siendo un juego que varias personas que estuvieron en internet por lo menos por más de 5 años deben de conocer, hizo que, y debido a que este mismo es bastante simple en concepto, se elaborarán títulos similares, cosa que, a ese punto no sea una tarea compleja, así y de este modo se fueron creando varios juegos más sobre el mismo personaje, con premisas similares o idénticas variando en el escenario como los objetos a conseguir, algunos de estos dando sus propios toques y giros a la premisa del juego original. Entre algunos que siento valen la pena nombrar esta Slender Mansion, donde estaremos dentro de una enorme residencia, en la cual tendremos el objetivo de recolectar los 2 elementos que aparecen de forma aleatoria, a la vez que nos abrimos paso por esta misma mansión usando llaves para abrir lugares antes inaccesibles, explorando los recovecos sin sentido convencional que encontramos en la mansión, esto obvio, mientras somos acechados por Slenderman, el cual siento bajo mi experiencia jugando este título, tiene una mejoría que el original, contando con unos patrones de movimiento más complicados de esquivar como de predecir, de esta forma haciendo más retador el juego. Lo más destacable de esta entrega en mi opinión, son sus controles, ya que se sienten menos pesados en comparación con el juego original, además de ser menos tedioso ya que nos da la posibilidad de correr, lo que complementado con el entorno, que es más pequeño a comparación del juego en el que se basa, logra una experiencia de juego más amena. Otro que me gustaría mencionar es Slender Claustrofobia, que parece tomarse en serio la idea de los diseños de niveles laberínticos, contando con un entorno sofocante y, ¿por qué no?, claustrofóbicos. Lo cual puede poner al jugador más ansioso, y más ya que como la mayoría del tiempo no sabemos en dónde estamos, gracias al diseño del laberinto, este juego tiende a ser una experiencia frustrante en especial si es que perdemos y tenemos que volver a comenzar, siendo curiosamente algo recurrente en estos juegos. Evidentemente la fama de estos mismos los cuales buscaron darle una vuelta al juego original, no solo hizo que salgan varios títulos sobre este personaje, que seguramente varios serán material perdido, sino hizo que salieran diversos juegos sobre demás creepypastas y mitos de internet, los cuales tuvieron su primera oportunidad y en algunos casos última, de entrar en un título de cualidades que pretendían ser más complejas o serias a los juegos convencionales que te podrías encontrar en la web. Este es un lugar lleno de cosas extrañas, mucha gente ha escuchado cosas aterradoras provenientes de este lugar. Quiero saber qué pasa aquí. De esta forma es como comienza Illusion Ghost. Juego antagonizado por Jeff the Killer, en este nos encontraremos en un lugar el cual podemos suponer que son unos subterráneos, o estacionamientos, con ventanas. De cualquier modo en este lugar tendremos la tarea de colocar 6 cámaras a través de todo el mapa, mientras Jeff nos persigue, o se teletransporta hacia nosotros esporádicamente. Si es que interactuamos cerca de su rango de visión él empezará a perseguirnos y al colisionar con nuestro personaje nos atacará con su cuchillo, lo cual es evidente que tenemos que mantener esta posibilidad lo más lejos posible. Si es que se logra el caso en el que nos ataque, sucederá algo curioso, en este juego se nos presenta un sistema distinto en cuanto a las vidas, ya que no nos hará instakill sino nos bajará un porcentaje de nuestra barra de vida. Pero bueno, más allá de esas pequeñas cosas, este juego no tiene algo realmente interesante o destacable, y por eso. Dejando tanto a la premisa como al asesino en segundo plano, si analizamos el entorno o el lugar en el cual se van desarrollando estos hechos, o su aspecto más específicamente, es cuando encontraremos detalles cuanto menos extraños por su peculiar diseño, no solo refiriéndome al diseño de nivel, sino el aspecto visual resaltado porque es muy liminal. De aspecto oscuro y abandonado, con texturas que parecen escaneos de baja calidad de alguna foto, o de forma contraria texturas ampliamente detalladas, hace que no tenga ningún tipo de armonía visual, en especial cuando vemos el modelo de Jeff, el cual contrasta con las partes realistas del entorno, esto seguramente debido a los conocimientos limitados del autor del modelo usado, porque este se ve un tanto cartoon, cuando el resto del entorno tiende a querer manejar unos gráficos dentro del parámetro de lo realista.
Ya dicho eso, me gustaría agregar un pequeño paréntesis aquí, ya que quisiera hablar brevemente de los gráficos y estética de estos juegos, ya que varios de estos buscaban tener un aspecto más realista para generar una obvia similitud con la realidad, algo que también hacían casi que todos los juegos en esa época para darle un factor más terrorífico, siendo una pseudo corriente estética que se veía en varios juegos de la época, no solamente independientes o centrados en el terror, antes de que llegaran juegos que cambiaran la estética del realismo, por algo más simple pero efectivo como el low poly, por dar un ejemplo. Estos juegos, a pesar de querer generar un entorno realista, usaban mucho los modelos, texturas, sonidos, de uso libre provenientes de la librería de Unity, que tenían distintos estilos y técnicas, lo que en varios casos no ayudaba a este objetivo de la inmersión por medio del realismo, gracias a la propia estética de esos assets que no generaban armonía entre sí al no seguir el mismo patrón estético, siendo una característica interesante en mi opinión, y que siento yo conectan a estos juegos de alguna manera. Obvio, esto no era algo hecho a posta, sino un efecto colateral del uso desmedido de material de uso libre de terceros, igual y era evidente que estos desarrolladores usarían este tipo de material en sus proyectos dado a su conocimiento limitado en los ámbitos de creación, por ejemplo en el modelaje 3D, haciendo que algunos modelos tengan más o menos calidad comparados entre sí. Estoy seguro que casi ninguno le tomó importancia a esos detalles dado a que la mayoría de personas, al tener una PC con bajos recursos o por querer sentirse acompañados, no lo jugaban, y frecuentaban generalmente a consumir gameplays de muy baja resolución en 144p, haciendo estos detalles menos visibles. Ya cerrando un poco más el punto, la estética de los lugares plasmados en estos juegos gracias al bajo conocimiento de su autor en los ámbitos de texturas, sonido ambiental, música o modelos, al mezclarse estos recursos con otros de diferentes autores o artistas, generaban un ambiente bastante raro, que terminó contribuyendo a que estos juegos consigan una estética onírica o liminal dada a la saturación visual que podían llegar a lograr, o por la disonancia entre las cosas que se encontraban en el mismo juego, pudiendo hasta apelar al valle inquietante. Podemos encontrar juegos que llevan este estilo entre varias comillas, como Stephen's Office. En este nos encontraremos en el trabajo del protagonista ubicado en unas oficinas a oscuras, así y equipados con una linterna, tendremos que abrirnos paso por el edificio a la vez que debemos encontrar llaves con el objetivo de hallar una salida. Mientras más avanzamos nos encontraremos con manchas de sangre en la pared, y monstruos a nuestro paso los cuales parecen ser responsables de la masacre ocurrida y junto a los cuerpos desmembrados, parecen ser parte de una historia no contada en el juego. Dream Fallen, juego basado en el Chavo. En este tendremos la tarea de investigar la vecindad, la cual está completamente vacía gracias a la masacre que causó el señor Barriga. Mientras exploramos la vecindad recolectando pruebas, nos iremos encontrando con los fantasmas y eventos sobrenaturales causados por las almas atormentadas de sus ex inquilinos. En estos juegos encontraremos similitudes con los otros y con el propio Slender, como los entornos extraños, la poca o nula trama, el factor shock generado por su gore, y los sonidos estridentes saturados causando un horror más digerible o barato debido a que te pueden causar impresión en las primeras veces, pero después de un tiempo se tornaba únicamente en una experiencia monótona y frustrante. En el peor de los casos respecto a los peores juegos de este género, se sienten como una experiencia vacía porque ni lo más importante de estos juegos traía, o sea su inversión del entorno sacando el poco terror causado por lo psicológico que tenían varios de estos por medio de sus escenarios desoladores que jugaban con la expectativa formada por el propio jugador de que aparezca algún ser extraño que lo quiera asesinar, o le salga algún screamer de la nada. Como ya dije, juegos que tenían este estilo por así decirlo eran varios, de todos modos, y gracias a desarrolladores más experimentados se lograron juegos con mejores cualidades jugables o visuales, por dar un ejemplo, variando el estilo gráfico empleado, dándole un toque más único y personal al juego, haciendo que destaque comparado a los otros, ya que la mayoría de estos títulos no eran innovadores, que esto tampoco es necesario ni mucho menos, pero el problema era que si jugabas uno ya te los habías jugado a todos, en especial porque presentaban casi siempre la misma jugabilidad, mecánica, u objetivo. Claro está que si hubieron juegos que presentaron algo distinto, y como en el caso de los videojuegos exe, por más de no ser de una calidad increíble, algunos lograron darse a conocer, y con justa razón. Por suerte estos juegos que resaltaron lograron dejar su huella, para que por lo menos un puñado de personas los tengan en mente, así que, les volveré a hacer recordar los juegos de este género, que destacaron ante los demás, y merecen ser revisitados.
Empezando con uno clásico, Error 53, se nos presenta como un juego maldito, que lo que suceda al jugarlo será completamente nuestra responsabilidad. Ya al iniciar y en una aldea, tendremos el objetivo de hablar con el rey del pueblo, este nos dará el objetivo de derrotar a Jack y traer el oro, el cual Jack se robó. En el transcurso del juego veremos una estética más cartoon respecto a los otros juegos salidos por esos años, destacando en esto, teniendo modelos que concuerdan con el lugar como también los enemigos, haciendo más fuerte el plot del juego que ocurre cuando nos encontramos con Jack, cambiando la apariencia de la calabaza por un humanoide de apariencia demacrada y lúgubre, a la vez esto cambia la apariencia del entorno por momentos. Este juego a diferencia de los demás se mete más con el jugador, rompiendo la cuarta pared por momentos, se puede ver esto durante la introducción como en ciertas partes cerca del final. Todo esto culmina cuando llegamos al reino con varios fallos gráficos, al hablar con el rey nos suelta un susto terminando esta experiencia. En mi opinión este juego destaca por encima de los demás gracias a su estilo gráfico, el cual lo hace más especial al ser más único, y cuando aparecen los enemigos con un estilo más realista o aterrador, se consigue un contraste bastante bien logrado, teniendo un buen giro de trama comparándolo con los anteriores juegos. Pero si queremos hablar de entornos extraños. The Interview, nos encontramos en un lugar etéreo y minimalista, donde seremos entrevistados para aparentemente un puesto laboral. La entrevista cada vez se vuelve más extraña, personal, y macabra, dejándonos preguntas sin un aparente sentido inicial, como las reiteradas apariciones de una caja roja sin contexto. Mientras más avanzamos en el juego, podremos apreciar sus entornos macabros y sin sentido, para esto concluir con lo que realmente sucedió. Nuestro personaje es un asesino completamente desquiciado que guardaba las cabezas de sus víctimas en cajas rojas. La entrevista fue hecha para que confiese sus homicidios. Este juego en particular juega a grandes rasgos con la apariencia de los entornos, puesto a que los lugares en momentos parecen sacados de un sueño febril, y más cuando salimos del laberinto mental del protagonista, terminando en un lugar real con un suelo completamente plano, contando con una textura realista tanto en este como en el cielo, haciendo que se produzca una sensación bastante extraña, particular, y sobre todo onírica. Ahora si queremos explotar los entornos extraños de The Interview, un juego que es bastante similar a este y presenta un entorno incluso más extraño sin duda sería Insert Title. Es un juego experimental donde pasaremos por habitaciones bizarras, y creo que esa es la mejor descripción que podría brindar, porque honestamente es difícil de describir. En este juego se explora más la idea de los lugares extraños y oníricos, donde también seremos entrevistados como en el anterior título, pero en esta ocasión seremos el sujeto de pruebas de un experimento psicológico. El juego en realidad no es la gran cosa, pero sin dudas es uno de esos juegos extraños de los cuales no oyes por un buen tiempo, completamente una experiencia. Este juego junto al anterior manejan una trama un poco más compleja que los anteriores siendo una parte fundamental del propio gameplay, pero también habían otros títulos los cuales tenían una narrativa más cuidada. Pizza Delivery. En este juego tendremos que hacer la última entrega de la noche a una casa situada en el medio de la nada sin nadie alrededor a simple vista. Al entrar en la casa es cuando pasan cosas extrañas, encontrándonos con la mujer que nos ordenó la pizza, muerta en una pose extraña. Después de unos eventos bizarros terminaremos en un bosque. Al seguir el rastro de pizza nos terminamos topando con un demonio quien seguramente asesinó a la mujer, encontrándonos con el mismo destino. Este juego presenta una trama que tiene más importancia con el gameplay, a comparación con los anteriores, además de presentar lugares extraños o fuera de la estructura de la realidad. Un juego con similitudes es The Midnight Man, donde nos encontraremos en una casa y tendremos que realizar un ritual que tiene el mismo nombre del juego. Al concretar exitosamente el ritual, valga la redundancia, deberemos completar las tareas del juego para así concluir con este mismo, mientras tenemos cuidado del hombre de la medianoche. En Witch, de Mike Nell, estaremos encerrados en una casa que parece vacía, en donde la única salida aparente permanece bloqueada por candados y cadenas. Al avanzar un poco más y al resolver pequeños puzzles, nos encontraremos con lo que parece ser una mujer sin cabeza y sin corazón. El encontrar cualquiera de estos dos definirá el final del juego, el cual quiere brindar un mensaje al jugador.
Estos juegos, aunque con un estilo variado y ciertamente distintos en premisa, presentan en distintos rasgos las características que ya mencioné anteriormente, como el shock, la violencia explícita, trama simple, o en uno de estos casos interpretativa, lo que denota las influencias del medio de terror y el propio juego de Slender. Por todo lo dicho en este video, podemos decir que Slender de 8 Pages fue increíblemente importante para la industria de los videojuegos indies. Se puede criticar lo que sea de este juego, desde lo simplón que es, el que no da miedo, o distintas cosas como el modelo todo tieso de Slenderman, pero este sin dudas fue tan influyente que atrajo gente que estaba fuera de la industria de los videojuegos, a empezar a desarrollar variedad de títulos por mero entretenimiento y visión artística, lo que honestamente me parece increíble, por no mencionar el tema de todo el video. Este juego terminó contribuyendo a crear su propio subgénero. Obvio, estos nunca fueron perfectos, y de hecho muchos de estos juegos casi que parecían creados en masa durante cierto tiempo, y de tal forma que eran como una copia del anterior, es más, algunos se notaban que estaban hechos solo para que el gameplayer de turno lo jugase. De todas formas, y sacando esos casos, varios de estos desarrolladores fueron mejorando en sus trabajos, creando mejores proyectos, los cuales son increíblemente superiores a sus predecesores, como la saga de Slendytubies, y si queremos dar un ejemplo más acorde a lo hablado en este video, uno bastante conocido que le sucedió al propio juego de Slender, fue Arrival, el cual en mi opinión mejoró en todos los aspectos los conceptos del original, siendo un juego de la talla de un AAA por esos años. Estos juegos tienen su magia y origen al estar en un período de experimentación y transición con nuevas tecnologías, lo cual también a eso se le debe su desaparición, porque en la actualidad ya es bastante fácil buscar y encontrar información de cómo hacer algo hoy en día o cómo mejorar en tus puntos que flaquean, cosa que en su época era más complicado de encontrar, o conseguir feedback que te ayudará a mejorar como creador. Por eso estos juegos se veían tan amateurs o tenían varios fallos en el ámbito de diseño. Obvio, también su desaparición se debe a que las creepypastas no son igual de populares como en esa época, o por lo menos en la actualidad no tenemos algún personaje que rivalice con, y por poner un ejemplo, la fama de Jeff the Killer o Smile Dog, sino, actualmente. Y por otro lado tenemos personajes que surgieron de nuevas tendencias como el terror análogo, los cuales, y en comparación con una creepypasta actual, se les está dando mayor cantidad de contenido hecho por fanáticos, como contenido derivado. Cerrando más el punto, siguen habiendo juegos en la actualidad con ese estilo, por así decirlo, como todos los juegos de terror de la Play Store, pero ese ya es otro tema. Yo considero personalmente que esta etapa dentro de los juegos de terror fue curiosamente necesaria, desde los nuevos desarrolladores hasta la gran cantidad de títulos interesantes que algunos crearon de forma totalmente gratuita, dando inspiración como horas de entretenimiento a cientos de personas, y yo creo que eso es lo que vale la pena recordar de esta curiosa etapa de los juegos indies de terror creados en Unity.